Hola, ¿cómo están hermosos e inteligentes bibliofilos? Bienvenidos a un episodio más de Epic Books Collection. Y si les gustan los props, pues se pueden suscribir a mi segundo canal, Epic Props Collection. Tampoco olviden pasar por Amazon para adquirir mi tesis Harry Potter, rememoración del Holocausto y del nazismo. Y vamos a empezar. Bien, con todo lo que pasó esta semana, el 8M y algunos paros que hubieron el día 9, a diferencia del año pasado que estuvo como más difundido lo del paro, pues me puse a reflexionar acerca de las mujeres. Ya hemos hablado otras veces en el mes de marzo de, por ejemplo, cuántos para niñas rebeldes y alguna que otra cuestión similar. Y estaba pensando, bueno, los personajes de la literatura, ¿qué tanto han reflejado la, la esencia, bueno, no la esencia, el estereotipo de mujer de su tiempo? Estos autores que hemos leído han pensado en protagonistas femeninas que rompan, perdón, me estoy estirando, que rompan los cánones típicos o las tienen constreñidas en esta, ¿cómo decirlo? En estos moldes donde tienen que ser sumisas, no pueden ser inteligentes, o solo son damiselas en peligro, o lo que sea. Entonces me puse a reflexionar un poco sobre esto y estaba repasando desde mi favorita, Harry Potter, hasta incluso textos como Drácula o el poema de la cautiva, y me topé con cosas muy interesantes. Por ejemplo, en este poema de El romanticismo, es de Esteban Echeverría, La cautiva, el argumento es muy sencillo. Es un soldado que es capturado y su esposa lo busca. Es decir, aquí tenemos una mujer siglo XIX que es fuerte, va y se enfrenta contra todo para salvar a su esposo. Lo que a mí me llama la atención es que en una parte dice, o el tipo que es rescatado da a entender que si ella sufrió ciertas vejaciones, ya no la quiere, aunque ella haya dado todo por él. Yo recuerdo que cuando leímos eso en la carrera fue así de, bueno, este está estúpido que acaba de salvarte. Entonces, siento que el autor, en este caso Esteban Echeverría, es así como, o sea, sí puede ser una mujer fuerte, pero hay cosas que no podemos obviar. Claro, a lo mejor tendría yo que releerlo, pero al menos de todo el análisis que se hizo en esa clase, concluimos que obviamente para los hombres de esa época, o bueno, en este caso Esteban Echeverría, había cosas que no podía apartar. Para él una mujer pudiese ser fuerte, pudiese ser valiente, pudiese enfrentarse contra miles de hombres, hacer lo imposible para rescatar a su blandengue esposo. Pero, claro, si ya no eres pura, ya no, no importa lo que hayas hecho, bye. Claro, habría que ahondar otra vez, ahondar más en el poema, en otros escritos tal vez de Echeverría que nos dieran luz. No me gusta el matadero y ahí no hay como mucho de donde hablar, pero es interesante la configuración que hace de la mujer, que yo siento contrasta mucho con estas otras. Por ejemplo, ya hemos hablado aquí de otro escritor del romanticismo, en este caso Víctor Hugo, donde, por ejemplo, no juzga a Fantine cuando Fantine se prostituye, ni la juzga de ninguna otra manera. Incluso hacia el final, y esto es spoiler porque todavía no he hablado de esto en Los Miserables, la alza a una especie de figura celestial, así como Dante hizo con Beatriz, solo que, claro, de otra manera, porque Fantine es un personaje completamente literario, Beatriz estaba basada en una persona real, pero, y de hecho ahorita vamos a tocar a Beatriz, pero, o sea, Fantine es un personaje bueno, puro, pasó por muchas tragedias y lo que físicamente suceda con ella o su moralidad no
tiene nada que ver, y moralidad lo digo muy, very loosely, ¿ok? No de una forma categórica. Ok, lo que suceda con ella no impacta lo que es ella como persona o su propio valor. Lo que contrasta mucho con esta sutil idea de Echeverría en La cautiva. Vemos también otros personajes, Mina Harker, que ¿cómo se llama? En Drácula, es un personaje muy fuerte, es la que empieza a reunir pistas, es la que va con Van Helsing y le dice, mire, encontré esto, vamos a hacerlo, vamos a tomar la acción. Y ella se cuestiona mucho los roles de la mujer en su época. Ella es una mujer moderna. Y sí es un poco la dama en peligro, pero también es como, ok, estoy en peligro, pero ¿saben qué? Me puedo defender. Y eso también nos da un poco la visión que tiene Bram Stoker sobre la mujer, que es muy interesante. Y ya se los conté en Drácula, que se los dejo por acá. De hecho, todos los videos a los que haga referencia se los dejaré. Y los que no haya hecho, pues los haré en un futuro. Vemos, bueno, vayamos un poquito más atrás y pensemos en lo que les acabo de decir de Beatriz y Dante. Para Dante, Beatriz, que fue el gran amor de su vida, que murió sin hacerle caso ni nada por el estilo, pues él la eleva casi a la categoría de una divinidad. Ella está en los círculos más altos del cielo. Esto es muy disruptivo por una razón. En aquellos días, pues era muy transgresor que una persona normal, común y corriente pudiese ser alzada al grado de divinidad. Si eres mujer es todavía casi imposible hacer eso. Pero la Divina Comedia es muy interesante porque rompe muchos esquemas. Para empezar, que a las personas nacidas antes de Jesús las pusieran en el limbo en lugar de en el infierno es muy fuerte. Para la mentalidad de la época es muy disruptor. Porque dice, bueno, si estas personas hubiesen nacido antes, de seguro hubiesen sido salvadas. Y que Dante ponga a Beatriz en la esfera más alta, casi casi donde está Dios, la Virgen, Jesús, etcétera, es sumamente disruptivo y es una, en parte puede ser su idea de por qué él la amaba, pero es muy disruptivo porque es una mujer. Tal vez si lo hubiese puesto en las primeras esferas del cielo, pues uno como que entendería el punto. Pero lo que hizo fue muy disruptivo para su época. Otros ejemplos de mujeres en la literatura, yo recuerdo que en la primera clase de semiótica, o la primera vez que tuvimos que leer algo para la clase de semiótica, nos dieron un texto llamado Desastres íntimos de Cristina Peri Rossi, que es una autora feminista, etc. Todas tuvimos un maldito problema con ese cuento. Digo, sales de la prepa, no tienes mucha formación en cuanto a estudios de género y a veces si hay cosas a las que te enfrentas, no sabes bien qué estás leyendo. He releído ese cuento y sigo pensando exactamente lo mismo que aquella vez. Me desespera. Y les voy a decir por qué. Bueno, el cuento de Desastres íntimos, básicamente gira en torno a todos los recuerdos o cosas así que se desatan a partir de que una persona, una chica, una mujer, no puede destapar un frasco de lejía. Claro, o sea, es interesante cómo se construye todo el entorno, porque yo creo que todos hemos tenido un poco esas crisis existenciales de, o sea, ya solo me falta que me ladre un perro y ya, y lloras porque no pudiste abrir un frasco de todo me ha salido mal este día, o mi vida es horrible, y para colmo, mi celular no encuentro el cargador. No sé, yo creo que todos hemos tenido pequeños breakdowns así, pero cuando yo me enfrenté a eso, cuando la primera vez que yo lo leí, yo dije, esta es la cosa más estúpida que he encontrado. Sí, me ha pasado a mí, pero ya sabes, es como grow up, porque, bueno, se supone que esta persona tiene un hijo, etcétera, y es como esta idea de ser mamá, ser supermujer, ser esto, ser lo otro, que claro, es algo muy
es algo muy normal. A muchas mujeres les ocurre. Yo creo que esos breakdowns mentales también le pasan a los chicos, es normal, pero a mí se me hacía muy desesperante. Creo que es parte de lo que quiere lograr Peri Rossi en ese cuento. Pero para mí es muy desesperante como ya, o sea, el problema de destapar un frasco de lejía es fácil, pero si te vas a poner a contemplar toda tu vida alrededor de eso, o sea, es exagerado. A mí no me gustó el cuento. Me sigue sin gustar. Comprendo lo que quiso hacer porque es una realidad de todos y especialmente cuando eres mujer y te enfrentas a ciertas barreras de lo que se espera de ti, los zapatos que tienes que llenar, ser súper mamá, pero también ser súper profesionista, ser ama de casa, ser independiente, o sea, todas esas malditas contradicciones con las que crecemos las chicas, que no digo que los chicos no tengan sus propias contradicciones, pero seamos protagonistas nosotras hoy, bueno, hoy de la semana pasada. eh, es interesante cómo lo maneja, me parece desesperante, no me gustó el cuento, pero nos da una perspectiva y yo creo que es esto, la desesperación que alguien tiene cuando se enfrenta a llenar cánones que son contradictorios entre sí. Es desesperante, es complicado. Ya sé que dije desesperante 1000 veces en este pequeño pedazo, pero lo tienen que saber. Ese cuento es desesperante, pero muy real. Me fastidia. Creo que es una cosa muy tonta, pero por lo mismo que es algo muy tonto, hay que reflexionar sobre ello. Bueno, siguiendo con otras mujeres en las cosas literarias que me he topado, vayamos tal vez un poquito con Harry Potter. Muchas de las mujeres que aparecen ahí no están como en los cánones típicos. Empezamos por Hermione, cuyo físico, que no se detalla tanto en el libro, no coincide con los típicos aspectos de las mujeres. Su cabello es revuelto, siempre está enredado, eso dice, que siempre está enredado, que sus incisivos son muy grandes, es decir, como que su fisonomía no es armónica y delicada. Y además es la más inteligente de la clase, cuando usualmente los que son más inteligentes suelen ser chicos. Supongo que obviamente tiene que ver mucho la forma en la que una mujer describe a una mujer y encontrarse con la forma en la que un hombre escribe un hombre, que cuando vayamos a Juego de Tronos vamos a analizar un poquito más eso. Entonces, son descritos más como seres humanos que como seres etéreos, buenos, perfectos, etcétera. Y tenemos a Luna Lovegood, que también ella es extraña y eso la hace tan genial. Y tenemos a Ginny, que practica Quidditch y es la chica ruda y fuerte, que intenta robar la espada de Gryffindor del despacho de Snape. Es una gama tan amplia y tan genial de lo que es, al menos de sus personajes principales. Tenemos chicas que entran un poquito más en los cánones típicos, como Cho Chang y su amiga Marietta, Hannah Abbott, pero en general las mujeres son fuertes. McGonagall es la subdirectora y eso nos dice mucho. Es una bruja muy fuerte, muy capacitada, muy inteligente, entonces es jefa de casa. Tenemos a la profesora Sprout, que tampoco entra dentro de estos cánones de las mujeres siempre limpias, aseadas. Incluso lo dice el libro, si tía Petunia viera cómo llevaba las uñas, se hubiera infartado. No entra, y es fuerte, y es jefa de casa, y Madame Hooch es la que la que les enseña a volar, y además es la que regula los entrenamientos de Quidditch, es decir, es una mujer deportista, que no es algo que se vea mucho. Justamente hoy, mientras desayunaba hace 5 minutos, estaba leyendo de que en el país salió una nota sobre una gimnasta, bueno, una persona, una chica que hacía deporte y que sus papás le decían a su mamá, bueno, los amigos de sus padres les decían a su mamá, no dejes que tu hija haga deporte o va a ser musculosa, como si las chicas no pudiesen ser musculosas, fuertes, fisicoculturistas, etcétera, porque no es femenino o no es agradable a la vista.
Entonces, eso también es muy disruptivo, tener a Madame Hooch como árbitro de Quidditch, que les enseña boleros, es la parte como deportiva del mundo mágico, y es muy interesante. Si nos pasamos a los cuentos de Beedle el Bardo, vemos que las mujeres que salen, Babity, Rabbity, y en el cuento de Babity, Rabbity y su sepa gente, pues es una bruja, y es una bruja fuerte y poderosa. O Asha Alteda Yamata en el cuento de la fuente de la buena fortuna, que creo que les hablaré de eso tal vez después en otro video. Bueno, esas tres brujas son las que logran cruzar los obstáculos que les impedían llegar a la fuente de la buena fortuna. Ellas son las que lo logran. Y el caballero con el que iban, pues bueno, también hace parte importante, pero no es el eje central de la historia. El eje central de esa historia son esas tres brujas con tres problemas muy específicos que logran afrontar todo y logran vencer sus obstáculos y se hacen fuertes ellas mismas. Este cuento es como más un viaje de autodescubrimiento porque el agua de la fuente era agua normal al final. Entonces, eh, la princesa que sale en el corazón peludo del brujo del que les hablé en San Valentín, ella sí responde más a estos cánones, es una princesa bonita, eso que al final muere. Una historia bastante normalita, entre comillas, que casa más como con la época medieval de las historias trágicas de amor. Pero sabemos que no es la norma, al menos en los textos de Rowling. Cuando pasamos a Juego de Tronos, que eso es importante, vemos que las descripciones de las mujeres son muy variadas. Las descripciones, por ejemplo, de las chicas, esto se nota especialmente cuando George Martin habla de Daenerys en el desierto de Dothraki y habla de sus boobs andando libres. Y yo creo que a ninguna autora mujer se le ocurriría decir eso. Si una autora fuera a hablar de boobs libres cabalgando en el viento, diría que es un alivio no tener algo que te esté sujetando. Pero no, él quería hacer hincapié en eso. Bueno, para describirla a ella, cosa que no creo que sea importante al momento de hablar de un personaje como Daenerys. Se nota la diferencia de cómo describe una mujer a cómo describe un hombre, pero George Martin también tiene cosas muy interesantes en cuanto a mujeres, que ya hemos abordado creo que en casi todos los videos que hice de Juego de Tronos. La mitad, al menos de las importantes, no responde a lo típico. Y las que responden a lo típico tampoco son tan típicas. Por ejemplo, empezamos con las típicas. Sansa, que todo el mundo la odia. Ella sería mi mejor amiga si existiera. Eh, es una niña de 14 años. ¿Qué puedes esperar de una niña de 14 años a la que toda la vida la has criado para que sea señora de un castillo? Pensemos en la época medieval. Ella responde a los cánones de la época, donde no había muchas opciones para las mujeres. Sobre todo si eres la número uno, si eres ya la segundona, pues es como más libertad y por eso existe Arya. Pero bueno, tenemos a Sansa, tenemos a Caitlyn Tully, que también es una mujer bastante fuerte, que toma decisiones. Ella es la que va a la capital para advertirle a Ned del peligro que hay en ciernes. Tenemos a Lisa Arryn, que esta sí es como una mujer muy frágil. George Martin la presenta como desequilibrada. Eh, Tiene su propia historia. Tenemos, creo que son pocas, porque por ejemplo Cersei está a mitad de, de eso, ¿vale? Porque Cersei, ella, lo que yo les había comentado en los otros videos, ella quería aprender a montar a caballo, ella quería aprender a pelear, pero no la dejaron. Y el papá de Cersei, Lord Tywin, no es como Ned Stark, que sí lo hizo con Arya. Entonces, tenemos, esta mujer también es diferente en ese sentido. Quizá Missandei, que no es un personaje principal y en el libro es una niña, no es un adulto como en la serie, aunque Daenerys también es una niña como de 16 años. Eh, También es más un poco este canon. Daenerys, que es como una transición
porque Daenerys, como Tyrion lo dijo, es Aegon el Conquistador, pero con boobs. Así lo pone en el libro. O sea, Daenerys es jefa de estado en Mirin y tiene que comportarse como, pues, como reina o como princesa, como lo que ustedes quieran, pero tampoco teme entrar en la acción. Y como dijo Tyrion, los Dothraki solo respetan la fuerza y por eso ella ha logrado sobrevivir tanto. Luego pensemos en los personajes que definitivamente no responden al canon, como Arya o Brienne de Tart, que es un poco la historia de Atalanta, que no se iba a casar con nadie que no la superara en alguna gesta heroica deportiva. Eso pasó con Brienne de Tart. Pensemos en Ygritte, que es una mujer fuerte, que ella pues es que ella toma la acción en sus manos. Incluso la prostituta que estuvo defendiendo Black Castle con una ballesta y que pensaba en quedarse ahí. O sea, es que eso es interesante. Bueno, pensamos en Melisandre, ella no, ella es una cosa muy especial porque ella también está más como del lado de lo típico junto con la esposa de Stannis, pero igual Marjorie, un poco Olena, pero tampoco son mujeres normales porque tienen el poder. Melisandre da miedo. Y Olena es muy inteligente y conjura en el sentido de armar planes, a eso voy. Entonces, las mujeres en Juego de Tronos también son muy fuertes y no es usual. Bueno, claro, es una composición bastante moderna, igual que Harry Potter, pero pongámoslo en la perspectiva de lo que hemos visto desde el romanticismo. Incluso si nos vamos un poco más atrás, puede que encontremos muchísimas más cosas. Pensemos en Sor Juana, que no es revalorada sino hasta mediados del siglo XX por Octavio Paz, que por cierto estaba celoso de su esposa Elena Garro. Más bien digamos que Octavio Paz era esposo de Elena Garro. Este, bueno, y ella cuando hace lo de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, la caracterización que hace de una mujer, porque probablemente, porque al final de cuentas los autores tomamos cosas del mundo real y los filtramos a través de nuestro pensamiento creativo y las exponemos y así reconfiguramos las cosas que vemos. Pues bueno, esto le pasó a Sor Juana y dice, o sea, las mujeres nos culpan de las cosas que ciertos hombres persiguen, nos echan la culpa de hacer esto o de hacer lo otro o de no encajar en sus cánones contradictorios. Y entonces toda esta articulación es muy interesante porque vemos cómo la figura de la mujer se ha construido alrededor de todo esto. Pensemos en la evolución que ha tenido, en si los intelectuales han pensado en otras formas de ser mujer, y hablo de intelectuales principalmente hombres, porque lamentablemente son los que, casi exclusivamente los que tuvieron voz. Eh, Pensemos en los filósofos, o sea, ellos no construían sus mecanismos ideológicos, filosóficos, pensando en la incorporación de las mujeres. Schopenhauer, que es de mis favoritos, era terriblemente misógino. Él decía que las mujeres son animales de cabellos largos e ideas cortas. Es uno de mis favoritos, lo amo, me sacó de la depresión, pero es un maldito misógino. Kant no es que fuese misógino, pero tampoco pensaba que las mujeres pudiesen hacer filosofía, no así tan tajantemente, pero él no pensaba en ellas. Entonces, es muy interesante toda esta evolución que hay eh, acerca de los cánones de la mujer a través de la literatura. Poe es un caso muy interesante de analizar, porque aquí vemos un poco lo del canon de la mujer como criatura espectral, que no siento que Poe necesariamente fuese machista, solo quería como tiene esta beta romántica porque es parte del romanticismo oscuro. Tenemos a Ligeia, que es una historia de vampiros, igual que Berenice. Va haciéndose así, ¿no? Pero es interesante cómo son vistas desde estas perspectivas literarias. Y bueno, creo que este video ya está bastante largo, fue un poco
medio divagar, pero creo que es interesante ponernos a analizar esto. Obviamente los textos que mencioné no tienen un orden cronológico, hay miles más, pero son los que siento donde se puede ver la configuración de las mujeres de una forma sencilla para un video como estos. En fin, y antes, no quiero terminar sin antes recordarles que han habido filósofas en la historia del pensamiento moderno. Y ya que toca a los filósofos, vamos a hablar de tres, que son las más populares, pero hay más. Pensemos en Hipatia, época clásica, Grecia. Pensemos en, ¿cómo se llama? En Olympe de Gouges, creo que así se pronuncia. Francia le cortaron la cabeza, pero ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer, donde básicamente les decía a los ideólogos de la revolución, oigan, nos pidieron ayuda y ahora que hacen su proyecto de nación, nos dejan fuera. Si nosotros podemos hacer lo mismo, pagar impuestos, ejercer cargos, si nos tienen que juzgar por un crimen, júzguennos bien, pero también denos la oportunidad de defendernos y de ocupar puestos en la justicia. Y pensemos en Simone de Beauvoir, pero todas estas mujeres y muchas otras que hay en medio han tenido un pensamiento muy interesante que se ha difundido poco. Dato curioso, cuando yo di clases de filosofía en una prepa, no había nada de feminismo, ni de autoras, lo típico. Santo Tomás, Platón, Sócrates, Aristóteles, Nietzsche, que también era misógino un poco. Y deja de contar. Afortunadamente un salón sí le pudo dar una clase de feminismo porque con los otros íbamos un poco atrasados. Pero bueno, se lo vi. En fin, espero que les haya gustado un poco este repaso caótico. Suscríbanse si les gustó. No olviden comprar mi tesis, cuyo link les dejaré acá. Los videos a los que hice referencia se los dejaré, no hoy, mañana lunes, no, el martes que tengo computadora, en la cajita de descripción. Si no, los pueden buscar en mi canal, no pasa nada. Suscríbanse, comenten, compartan, crezcan, lean. Tengan pensamiento crítico entre las noticias, por favor. Dos lados de la historia siempre es mejor que solo uno, porque la versión oficial solo la cuentan los vencedores. ¿Vale? Entonces, hasta la próxima.